La reforma electoral. A ver, la primera pregunta es, ¿se necesita ahora una reforma electoral, Claudia? Yo creo que no, yo creo que no es una necesidad real. El país ha tenido transiciones democráticas y esto es público, sabido, conocido y vivido. Entonces, en este sentido, hoy cualquiera puede ganar o perder una elección, cualquier partido político. Las reformas electorales que se han hecho desde 1977 han sido acompañadas por la oposición. En todo caso que existe una reforma electoral tiene que ser acompañada por la oposición, porque estamos hablando de la democracia en este país y escuchar las voces de la pluralidad política es fundamental. Si construyes una reforma electoral desde una visión unipersonal, pues no estás abierto a la democracia, no estás haciendo para quedarte, o con la pareciera que es con el objetivo de quedarte con un poder que además no te pertenece, porque ellos además dicen: oye, pues es que yo tengo una mayoría absoluta para hacerlo. Sí, pero ¿quién te dijo que siempre vas a tener esa mayoría absoluta? La gente tiene derecho a cambiar de opinión. Entonces, en ese cambio de opinión es fundamental que todas las voces participen. Las últimas reformas electorales, la del 2007, la del 2014, la del 97, la del 94, se hicieron principalmente con las aportaciones de las minorías, con esos grupos políticos que al perder una elección detectaban los vacíos, los errores y los presentaban en una mesa de negociación. Entonces, es fundamental que, a propósito de esta comisión presidencial que se hizo, donde hay solo voces del gobierno, se abra la puerta para que especialistas, ciudadanos, partidos políticos puedan aportar. Va a pasar, pero no van a tener voto, van a Ojalá. tener solo voz, Vianey, No, o sea. es que ve lo que declara Pablo Gómez, que casi dice, cuando más nosotros, y ahí Bueno, se ve. Noroña. Noroña también que Primero respalda. decir, pues vengan a decir, ya ven que hicimos la simulación de los foros de la reforma del Poder Judicial y nadie les hizo caso, no movimos ni una coma, entonces... ¿Eso crees que es lo que va a pasar con Sí. la reforma electoral? Sí, desafortunadamente sí. A ver, las voces disidentes que puedan tener algún tipo de impacto no van a ser las de la ciudadanía, no van a ser las de la academia, van a ser las de los aliados de Morena. Si el PT se pone muy intenso, si el verde ecologista empieza con sus el amados y verdadero jaloneos, si los contrapeso va a ser el PT y el Verde, ¿no? pues es lo que han estado preconfigurando como este nuevo oficialismo de Morena y sus aliados desde la salida de López Obrador. O sea, los equilibrios a la usanza del viejo PRI los están conformando internamente y eso para ellos es un arma de doble filo, ya lo están viviendo hoy. La crisis interna que tienen, este golpeteo, es claramente porque no hay contrapesos afuera, contrapesos plurales que representen a la ciudadanía y no solamente los intereses del partido en el poder. Yo te diré algunas cosas. Primero, Azucena, claro que es importante tener una reforma electoral, no solo en este momento del país, sino siempre se tiene que revisitar cómo nuestro sistema electoral puede ser mucho más útil para los ciudadanos. Te dirá, por ejemplo, un punto muy importante para las juventudes. Están interesadas en la política, nosotros lo vivimos en la campaña presidencial, pero cuando tienen que ir a votar presencialmente no lo hacen porque ellos ya se comunican con el mundo de otra manera. ¿Por qué no discutir el voto digital para las juventudes y que sea un voto electrónico, por ejemplo? Eso aumentaría de manera sustantiva el voto de la gente joven en el país y sobre todo su voz en los procesos políticos y electorales, claro. Esos son los tipos de reforma que tendríamos que estar discutiendo. No si vas a disminuir la influencia política de las minorías en el país o de la pluralidad, porque eso sí genera una distorsión en la democracia del país. Mira, Adam Przeworski, que es uno de los politólogos más importantes contemporáneos, dice que la única característica que deben de tener las democracias para considerarse como tales, si pudieras escoger solo una, es que los partidos en el poder pierdan elecciones. Si Morena preconfigura una reforma electoral que solo les haga ganar elecciones a ellos por todas las vías, pues vamos a estar en un claro retroceso hacia el priato en México. Yo creo que poniendo sobre la mesa un tema muy concreto, el financiamiento de los partidos políticos, sí tiene que ser un tema a discutir, independientemente de los procesos de acceso al poder a través de representación proporcional o de mayoría, porque hoy Morena es el partido más caro de México, ¿eh? En los últimos años ha recibido más de 30,000 millones de pesos. Si con esa eficiencia estamos a favor de que se con quite. esa, Sí. sí, y también dijeron que iban a regresar ese dinero. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, bueno, con lo digamos, del pero en sismo? esta reforma la Nunca intención lo es que se hicieron. disminuya el financiamiento. Claro, pero es que ¿Te dicen parece bien? una cosa y hacen otra cosa. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si ellos hoy que son el partido más rico de México, el más milmillonario, el partido de los milmillonarios, como ya lo han hecho ver con sus grandes dispendios, con sus liderazgos, paseándose por el mundo, teniendo además unas cantidades de gasto que no justifican sus ingresos, ese partido de milmillonarios es hoy el que quiere hablar de disminuir los recursos a los partidos políticos. Yo creo que su rendimiento de voto, si fuera tan eficiente ustedes con ese manejo que tienen de los miles de millones versus voto, si así manejaran Pemex, este país sería otra cosa.
¿Te das cuenta cómo es la hipocresía naranja? ¿Cómo se dan golpes de pecho ante los viajes y demás de ciertos grupos cuando en realidad pues es otra cosa, ¿no? Lo que buscamos en Morena, hay una playera que me acuerdo mucho de un mensaje que decía: a tu academia le hace falta barrio, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces en la burbuja del privilegio no nos damos cuenta de qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La reforma electoral va en varios sentidos. La primera, y creo que es la más importante, que de hecho fue una propuesta que presenté el periodo pasado, tiene que ver con la disminución del presupuesto para los partidos políticos. Actualmente los partidos políticos reciben 7,000 millones de pesos. El programa de salud casa por casa nos cuesta 5,000 millones de pesos. Es decir, nos cuesta menos el programa que lo que reciben los partidos políticos, y que hoy la gente en los barrios, en las colonias, está llegándole ya las enfermeras, los médicos, las médicas a recibir. Entonces nosotros decimos, no queremos que recibamos, no queremos recibir ese dinero, que se vaya donde realmente hace falta. Eso llevan diciendo las reglas años y del no juego, lo han hecho, ni siquiera regresaron el dinero del sismo, Vianey. Yo te escuché, hay que aprendernos a escuchar, yo estoy escuchando, Laura, y te estoy me debatiendo lo que estás diciendo. Tendrás tu oportunidad para hacerlo. Yo te pido que te relajes, porque luego entonces no nos logramos entender en los argumentos. Pero tampoco entonces, mientas. a mí me parece muy importante que ese recurso que ha recibido Morena, pues que no lo vuelva a recibir ningún partido político. Porque imaginemos, mira, es el caso, por ejemplo, de Puebla. Es el caso por lo menos de Puebla. Hay una partida en la legislación local que va destinada para programas de mujeres, o sea, para capacitación para mujeres. Y en su momento recuerdo muy bien que Acción Nacional a nivel local tenía un presupuesto para las mujeres, y ¿sabes a qué se lo metieron? A comprar papel para tortillas. O sea, como solo las mujeres consumimos tortillas, como solo las mujeres están, o sea, sí saben a lo que quiero llegar. O sea, que el dinero se ha tirado a la basura de manera descomunal. Para hacer promoción. Para hacer promoción. Ver, que se reduzca el financiamiento a partidos políticos, que se reduzca y que se permita el financiamiento privado. Fíjate una de las cosas que se está poniendo en la mesa es que, y que se ha discutido, porque además otra de las cosas es que la comisión es la que va a determinar, o sea, la comisión será esta parte vertebral que regulará el debate de las mesas que se estarán realizando y que se lleguen con las propuestas para que en ese sentido se pueda avanzar. El problema no está más bien en la fiscalización. Y la fiscalización es parte de la reforma del 97 en el INE, la cantidad del recurso, ¿no? Y que no ordeñen también la corrupción, ¿no? Que no ordeñen el recurso público, que no hagan asociaciones de me parece muy importante que ese recurso, me parece muy importante que ese recurso, y porque en este momento estamos en el preámbulo de lo que será el presupuesto 26, estamos en medio de un periodo libre en donde se pueden hacer reformas en materia electoral, y también estamos en la construcción del segundo piso de la democracia. Mira, Claudia, primero lo que escuché con mucha atención en el planteamiento de Vianey, y me parece importante decir una cosa. La democracia cuesta. Eso hay que entenderlo. Para salir a promover el voto, a plantear una idea, a recorrer el país, se necesita dinero. Entonces, en este sentido, vamos entendiendo cuánto se gasta en la democracia en este país. Más o menos en el INE se van 27,000 millones de pesos cada año, pero recordemos que la gran mayoría se va para la credencialización. Ahí también está incluido el presupuesto para los partidos, y más o menos son 3,000 millones de pesos lo que se gasta en el Tribunal Electoral. Entonces, entre partidos, credencialización, INE y su estructura, y lo del tribunal, son 30,000 millones de pesos. ¿De cuánto es el presupuesto de egresos de la Federación cada año? Son casi 10 billones de pesos. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que es mínimo lo que le estamos destinando a esta democracia. Podemos buscar otras maneras de ver cómo se van a financiar en todos los partidos. Recordemos que si se les da presupuesto público es para alejarlos del dinero de la delincuencia organizada y del dinero de los grupos fácticos o grupos de interés. De algún lugar tiene que salir el fondeo. Entonces es fundamental que entendamos que tampoco podemos poner a la gente entre la disyuntiva: oye, ¿quieres medicamentos para el cáncer? ¿Por qué no hay? ¿O quieres que le dé dinero a los partidos políticos? Pues es que si le planteas eso a la gente, claro que la gente va a decir, quítale el dinero a los partidos, porque pues efectivamente no tengo quimio. Pues sí, mija, pero es que hay que repartir bien el dinero. No, si le preguntas a la gente, ¿crees que reciben mucho dinero? Pues van a decir que sí. Así que sí, porque faltan tantas cosas. Pero es importante eso que ¿no? Con lo que lo comparas, Claudia, porque decir, a ver, en lo macro con el presupuesto significa ¿qué? Nada, 0.033%. 0.33% lo que se le destina al INE y a los procesos electorales y al tema electoral en el país. Viéndolo así, en lo magno, es poquito. Sí, o sea, pero no es que México no tenga dinero.
Ajá. Somos una gran economía. Bueno, somos entonces parte del Morena G20. recibe poquito dinero, ¿no? Somos en parte esa del lógica. G20. No, bueno, No, o sea, no, lo macro y lo micro. Vamos, ¿no? yo creo que no, Eso, poner o sea, los digo datos que, a ver, en la mesa. ¿cómo se usa el dinero y cómo se fiscaliza el dinero? Ese puede ser un gran tema, pero claro que se le tiene que destinar dinero a la democracia, sin duda, porque si no, imagínate, el partido en el gobierno Entonces, siempre perpetuaría el poder y los Senadora, demás no. ¿tú no estás de acuerdo con la disminución del dinero para los partidos No, políticos? a ver, hay que ver cómo se usa el dinero. O sea, cómo pero se la pregunta es, ¿tú no fiscaliza el estarías de dinero acuerdo si se les quita y cómo partido a se partido? redistribuye? Probablemente la presidenta habla de más partidos políticos. ¿Estarías de acuerdo en Sí. una redistribución? Ella habla de la creación de nuevos probablemente partidos se les quita políticos. unos y sube Pero otros no quiere decir más. que se les Más va a allá dar de las recurso. opiniones que son importantes, yo creo que hay que hablar de los datos. Y vuelvo a poner en la mesa que Morena es el partido político ¿Sí? más caro del mundo. 30,000 millones de pesos en los últimos eso años que se es lo que ha vaya. recibido. Y fíjense nada más el dato, 8,000 Pero millones de financiamiento público nada más este año. Pero si estamos 400 hablando de que se vaya, millones por pues. mes. Estoy de acuerdo. 100 millones por semana. Carísimo. 14 Carísimo, millones al día. por Miren, eso queremos. si nosotros Pero lo entonces, comparamos... si me estás que dando se ese vaya argumento, ese- Laura, claro, estás está a favor. manifestándote a favor de que se disminuya el financiamiento. Movimiento Ciudadano siempre ha estado a favor de que Sí, se disminuya el entonces, ¿cuál financiamiento sería de el los tema en partidos que estés en políticos, contra? que haya un equilibrio. No, es que creo que, vean, y ese es el problema justo de la mayoría que representas, no escuchan a la pluralidad, Estoy poniendo porque hay atención. puntos en donde podemos ponernos de O acuerdo. sea, en esto ustedes están de acuerdo. Entonces, MC y ella, Morena están de acuerdo. Sí, pero no en las cifras, no en los montos. Creo que tenemos que revisar ¿Cómo? muy O sea, bien cuál ¿cómo las es componen en el el porcentaje aire? de disminución. Tenemos que Ok. revisar muy bien cuál va a ser lo destinado a la fiscalización. Tenemos que revisar muy bien cómo va a ser la representación Pero de las MC minorías. está de acuerdo con Morena. De quitar disminuir el dinero, financiamiento sí. público, lo hemos dicho siempre, Ok. porque te vamos a explicar además ahora al auditorio con datos de estos 30,000 millones, por ejemplo, pues equivalen a presupuesto, 2/3 partes del presupuesto de la A ver, UNAM, 25 a En punto, bueno, entonces creo que financiamiento, MC, de acuerdo con Morena, ¿cierto? Reducir. No es que estemos de acuerdo con Morena, pero a ver, Azucena, o sea, esto ha sido una propuesta de MC desde el 2015. Bueno, ok. O sea, es decir, ha Coinciden sido en la la agenda propuesta. de Movimiento Ciudadano Coinciden en la muchos años. propuesta, Sí, claro. ¿verdad? El PRI me parece que lo que está proponiendo es una redistribución. Sí, de una los- redistribución y habría que ver cómo va a ser este mecanismo que se plantea de nuevos partidos, cada cuándo, porque entonces tal vez el monto total no disminuye, sino que la bolsa se reparte entre más. Esas cosas son importantes y sobre todo también fiscalización. A mí el tema de fiscalización en los partidos políticos me parece fundamental, porque el cómo usas el dinero tal vez es más importante que cuánto dinero hay en la mesa. Entonces, esas cosas sí me parece que es importante que le entremos todos y que haya la posibilidad de diálogo y apertura. Yo no estoy muy de acuerdo en que cierren juntas distritales, en que disminuyan la estructura orgánica del instituto, en que cierren los institutos locales, en que cierren los tribunales locales, porque bueno, ¿quién organiza las elecciones cuando hay usos y costumbres, temas muy específicos y puntuales políticos de determinadas entidades? Son los institutos locales los que salen al tiro cuando esas cosas pasan en las diferentes entidades. Oye, hablaba Laura de los, ¿cómo dijiste? ¿Los multilujos? ¿O Los cómo? 1,000,millonarios. Los 1,000,millonarios de Morena. ¿Qué van a hacer, Vianey, con Adán Augusto, con Andrés Manuel López Beltrán, con Sergio Gutiérrez Luna? Bueno, ya lo dijo la doctora, ¿no? El poder es humildad y ellos tendrán que hacer una reflexión en torno a cómo se dirigen, a cómo se conducen en la vida pública, y eso a mí me parece muy pertinente. Cada quien es responsable de su propio destino y en ese sentido, pues yo creo que ellos tendrán que revisar cómo se conducen, Pero ¿no? en el caso de Adán, humildemente relacionado con la delincuencia organizada, ¿o con? No, yo estaba diciendo en el sentido ok. general, y en el caso de Adán, yo sí quiero mencionar una cosa. Ya lo ha dicho la presidenta en diferentes ocasiones, nosotros no debemos de ser tapadera de nadie, en todos los sentidos, que se llegue a la investigación hasta el último rincón no y hay que pague investigación. consecuencias quien tiene que pagarlo. Efectivamente, en este momento quien está acusado, quien está, es más, corriendo de la justicia, está fugado de la justicia, es Hernán, ¿no? Entonces, Como en los viejos en ese tiempos, momento, Hernán Hernán Bermúdez. Bermúdez, Como en los viejos tiempos. en ese sentido me parece que pues debe de haber justicia para el pueblo de Tabasco y para el pueblo de México. Y en el otro, pues que haga una investigación. Yo sí estoy de acuerdo. Y yo soy O sea, ¿a ti te parece que sí fue excesivo el lujo de Andrés Manuel López Beltrán, Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barrios? Dato protegido. a mí me Ajá, y parece dato protegido. a mí me parece que mientras haya sido con recurso público,
eso debe castigarse y señalarse. Mientras sea con recurso privado, cada quien tiene derecho de poder hacer con ese recurso lo que entonces no importa se le el venga en discurso gana. de López Obrador, y de Morena, creo etcétera. que es muy importante en ese sentido de que se debe de, pero señalar cuando hay un dispendio del recurso público. Por ejemplo, ¿por qué fue tan señalado? A cargo del secretario de Trabajo en el 2006, y esto lo pongo en el marco porque es importante que haya contexto, Javier Lozano tenía 618,000 pesos, por ejemplo, en un contrato para, decía el contrato algo así como sistema vacacional. Unas vacaciones que le pagaba a la Secretaría de Trabajo por 618,000 pesos. O en Sedatu, por ejemplo, compraban chamarras bordadas, una chamarra bordada, ahí viene el contrato, por Pues 23,000 pesos. Está con mal, pero eso no quiere decir que si público. se hacía antes se haga Entonces, ahora. pero ahora, ¿dónde está ese recurso? ¿Dónde está esa partida con la cual se puede ir, por ejemplo, A ver, Andrés A Manuel ver, este es el López problema. Obrador? Yo creo que O sea, Vianey sí, está yo le digo dónde dándole está. A ver, al clavo del asunto. Andy fue asesor en el Senado, yo estaba en el Senado, nunca supe qué hizo Andy. Ahí está el presupuesto público. En pagos a personas de las que no se sabe ¿Con cuál fue cargo su al desempeño. erario? Pero bueno, a ver, Sí, yo creo con que cargo al erario. creo que Vianey Le pagaban como pero asesor ¿dónde en el estaba, Senado de la pues? República. Estaba de asesor del Senado de la República. O sea, pero ¿en qué contrato viene que con eso se fue a Tokio? No. Te estoy diciendo que, O sea, es que que hay ahí que ser está el muy claras recurso en eso, público. pues. ¿Cuáles son sus ingresos? Que son sus propios ingresos. Pues son sí, sus derivados de un ingresos, sueldo, pero además- de que nadie sabe cómo se desempeñó esa función. Además, ya lo ha dicho la presidenta y yo estoy en la línea que ha Era un mencionado aviador, la por cierto, yo presidenta. nunca lo vi en el Sedado. Yo estoy en la línea de la Sí, presidenta. a ver, a mí me gustaría parece muy comentar Tú eras algo. senadora que, Ahí estábamos juntas. que nos conduzcamos bajo esos principios, pues, pero eso tampoco caer en la hipocresía de que entonces Pues nadie sí, de es la que es lo que 4T, se ha peleado durante mucho nadie de la tiempo, ¿no? 4T Pues es lo que puede digo, viajar que a dicen otras una cosa, pero partes hacen del otra. mundo. Pero es que ¿en qué momento se está Oigan, no, poniendo pero a ver, yo con sí cargo al erario? Quisiera O hacer sea, mi comentario. Creo que ya fue tu turno, Vianey. Yo creo que le estás dando al clavo con cuál es el problema que está detrás de todo esto. Vamos a hablar del elefante en la sala. Ellos pueden vacacionar o no, si así lo deciden, pueden elegir a donde quieran, si lo pueden pagar, qué bueno, felicidades, millones de mexicanos no. Pero nosotros hemos peleado siempre por las vacaciones dignas para el pueblo, ¿no? Si ellos además forman parte también de ese conglomerado, bienvenidos. El problema es que se dan vida de jeques árabes, de milmillonarios que no se pueden explicar con el sueldo y salario de funcionarios públicos que tienen. Esa es la distorsión. Entonces, cuando tú te vas a la causa de por qué están ellos gastando como gastan sin tener la manera de acreditar esos miles de millones que tienen el día de hoy, jalas un hilo y te das cuenta de posibles vínculos de funcionarios de Morena con el crimen organizado. Jalas otro hilo y te das cuenta del posible vínculo de funcionarios de Morena con el huachicol. Jalas otro hilo y te das cuenta del posible vínculo de funcionarios de Morena con la ordeña del presupuesto público y con sobornos, por ejemplo, en Pemex, como lo que se acaba de decir hace unas horas, ya por la opinión pública. Jalas otra y te das cuenta de la corrupción en los gobiernos, de los personajes que están hoy señalados. Es decir, cómo se dan la vida de milmillonarios a causa de la corrupción y del dinero sucio que están ordeñando el presupuesto público, y número 2, lo que provocan, porque ojalá solamente se quedaran en sus vacaciones lujosas, lo que provocan al estar vinculados con el crimen es violencia, es daño a la población. Bien. Y es obviamente pues una generación de corrupción y abuso de poder que parece no tener fin. A ver, tenemos ya los primeros resultados del INEGI, que por primera vez mide este tema de la pobreza. Ya tenemos número oficial de la pobreza en México 2024. Bueno, aquí los primeros números que alcanzo a ver es que dice la medición de pobreza que lanza el INEGI muestra una amplia disminución de la pobreza moderada, 10 puntos porcentuales, una leve disminución de la pobreza extrema, 2 puntos porcentuales. Aquí les voy a dar los números. Pobreza multidimensional, 41.9% de la población en 2018, 29.6% 2024. Pobreza por ingresos, 2018, 49.9% de la población, 2024, 35.4% de la población. Pues si alguien se pregunta por qué Morena es popular, pues ahí hay una respuesta, ¿no?
Sí, y creo que, perdón por abusar de la palabra en esta ocasión, compañeras, ahora les cedo también el micrófono. Yo creo que no es una mala noticia, yo creo que estamos leyendo una extraordinaria noticia, que la gente en nuestro país empiece a tener unas mejores condiciones de prosperidad y de riqueza. Me parece también que en términos de política social, nunca ha sido un error los programas sociales que se plantearon desde el gobierno de Morena. Nosotros en Movimiento Ciudadano ha sido una agenda también histórica que hemos además trabajado, que nuestros propios gobiernos, buenos gobiernos naranjas en Jalisco y Nuevo León, lo hacemos también desde hace mucho tiempo. Somos las únicas 2 entidades que tienen tratamientos gratuitos, por ejemplo, para las niñeces con cáncer. Y nosotros nunca vamos a dejar de apoyar a la población, a la gente en Jalisco. Eso es mentira. Ay, querían subir el agua. Eso no es verdad. El gobernador, ¿no? El gobernador dijo que no. Que pero no va se a la haber subieron. Manera, ¿no? El 30, Su congreso local en diciembre del año pasado le subió el agua. Pablo Lemos dijo que no va a haber un solo incremento en el agua. Pero el tema es justamente, que creo que es una buena noticia. Ahora, yo solo pondría sobre la mesa 2 cosas muy concretas. La primera, la medición profesional, técnica y científica que tiene que llevar este tipo de traqueos, de seguimientos. Acuérdense que el Coneval ya no existe. Y ahí hay, sin duda, toda una pérdida de evaluación científica que nos podría dar mucha más tranquilidad sobre estos datos y su certeza. Y la segunda cosa que diría también, no, que no interrumpías, amiga. Bueno, nada más para terminar el argumento. Y la segunda cosa que diría es, tenemos que tener también mucho cuidado con las transferencias directas de dinero y la calidad y los servicios y derechos que da el Estado. ¿Por qué? Porque si se confía nada más el Estado mexicano, como hasta ahora, de dar transferencias monetarias y no mandar recursos públicos al sistema de salud, por ejemplo, lo que está sucediendo es que se privatiza la salud pública. Hay que verlo a fondo, pero los primeros datos indican esto. Dice, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema bajó de 7.1 en 2022 a 5.3 en 2024. 2.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema. ¿Tu conclusión, Claudia? La pobreza extrema es la que más tiene que disminuir, es ahí donde tenemos que poner el foco de atención, porque además es la que menos ha disminuido. Está muy bien, yo también coincido en que los programas sociales son muy buenos, de hecho, los programas sociales siempre han existido, pero la manera de hacerlo es lo que ha cambiado, este replanteamiento que me parece que ha sido correcto y adecuado, de no llevarles como el producto, sino decirle, tú decides cómo organizas, esto ha servido mucho, pero también efectivamente el estar vulnerando a las instituciones ha hecho que crezca el gasto de bolsillo en la salud, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí tiene que haber un equilibrio para que la gente no termine pues gastando lo que le ingresa a través de programas sociales en temas que tienen que ver con la salud. Tenemos que buscar la manera de fortalecimiento a las instituciones a la par de que a la gente se le sigue dando los mecanismos y los instrumentos para salir adelante de la pobreza. Bien ahí. A mí me parece que es el resultado de pues un trabajo de 6 años y que aunque no les guste, ahí está el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en una política, pues no les gusta que mencionen a López Obrador en la mesa. No, pienso que ya lo mencionamos demasiado y que bueno, es el turno de Claudia Sheinbaum, ese resultado, el turno de la presidenta. Alito se pelea con Maduro en Venezuela. Alito se pelea solito con gente haciendo turismo en político. Entonces, a mí me parece muy importante que esta parte de que haya un reconocimiento a la política de la Cuarta Transformación de manera general, porque se ha combatido la pobreza en varios sentidos como un tema multifactorial. Primero, el reconocimiento de los derechos laborales, el incremento al salario mínimo, que tiene mucho que ver por esto. El segundo, y aún así, sin esa publicación, estamos avanzando en materia de... a mí me parece muy importante que se reconozca esta parte legislativa, laboral, y sobre todo en el tema de los programas sociales. Gracias. Que vienen a decir a la mesa que están a favor, pero en el presupuesto lo votan en contra. Gracias a las tres. Conversación. Grupo